no provocarás pobreza. De eso estuvimos hablando, comenzamos a hablar la semana pasada con el psicólogo Juan del Amor. Lo que nos dice la Iglesia de los factores que hacen que se produzca pobreza. Hablábamos de ignorancia, hablábamos de enfermedades, hablábamos de apatía, nos faltaba hablar de corrupción y dependencia. Pero hoy yo quiero comenzar hablando de otra cosa. Juan, vivimos en un planeta que nos rodea, en una naturaleza que vive atacándonos continuamente. Y si no, a la prueba está. La semana pasada hablábamos de Bangladesh, no hablábamos de Nepal o de la India, países vecinos que viven inundaciones tremendas que los hacen pobres, mucho más pobres de lo que son desde el punto de vista ya no solo económico, sino pobres en la sanidad, pobres en lo intelectual, pobres en lo social. Y no solo esos países, tenemos que recordar que en septiembre del año pasado, el tsunami, un terremoto, atacó el Timor Oriental, el americano, murieron muchísimas personas y los hizo mucho más pobres todavía. Y ahora sucedió y está sucediendo todavía en Haití. Entonces, mi pregunta, Juan, no provocarás pobreza, tratarás de luchar con ilusión. Me hablabas de Mahatma Gandhi, me hablabas de la Madre Teresa de Calcuta, del Che Guevara, gente que luchó y vivió con ilusión por los demás, pero la propia naturaleza nos destruye, Juan. ¿Qué me dices de esto? Pues hombre, ahora parece que la inercia es pensar eso, ¿no? Que la naturaleza nos destruye, que la naturaleza va contra nosotras. Realmente la naturaleza de siempre ha sido así, la naturaleza sigue su curso, todos sabemos que la naturaleza al final se coge lo que es suyo, digo lo que es suyo con respecto a tierra, con respecto a la misma climatología. También sabemos que ciertos fenómenos atmosféricos se producen precisamente por el mal uso que el hombre hace de la misma naturaleza. Es decir, si estamos, como hemos dicho aquí alguna vez, provocando una capa de CO2, de anhídrido carbónico, que impide que esos rayos de onda larga vuelvan otra vez a la atmósfera, si estamos haciendo un cambio climático y estamos provocando esa situación, la naturaleza tiene que responder de alguna manera a esa situación que nosotros estamos creando. Eso por un lado. Sin embargo, Milton, también hay que decir una cosa. Cuando estos fenómenos atmosféricos se producen, son fenómenos graves, son fenómenos que ya sabes, como un terremoto, que es muy importante. Lo cierto y verdad, que un terremoto de 7 grados y pico en la escala de Richter que ha pasado en Haití, ese mismo terremoto, Milton, pasa en Japón y posiblemente nos enteremos como anécdota, ¿verdad? Ese mismo terremoto pasa en Bangladesh, como tú has dicho, o pasa en cualquier país sudafricano y hubiera sido el mismo desastre o más. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirte, Milton? ¿Y qué quiero yo, de alguna manera, transmitir? Que los fenómenos de la naturaleza de esa índole, primero, de siempre se han producido y el ser humano se ha defendido, que ahora se están produciendo con una ferocidad
provocados muchos de ellos, no el terremoto, porque el terremoto no lo provoca el hombre. El terremoto se produce por un desplazamiento de las placas tectónicas, y entonces si estás en una zona sísmica, pues está claro que se va a producir más tarde o más temprano. Pero otros tipos de fenómenos que has dicho, como puede ser un tsunami, como puede ser un ciclón, pues todos estos son producidos por el desastre atmosférico que nosotros estamos provocando. Pero a donde yo voy, estos fenómenos, como el terremoto, depende de dónde se dé, tiene un efecto o tiene otro. Es decir, es verdad, ha dado con un país pobre, con un país paupérrimo. Está de los 3, 4 últimos a nivel de escala mundial, Haití, como de pobreza. Entonces, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, ¿con qué material están hechas esas casas? ¿Con qué material está hecho de lo que yo me protejo? Y por otro lado, ¿qué infraestructura económica tiene ese país para que haya llegado la actualidad y ahora allí sea el desastre que está siendo? Allí no hay autoridad. El presidente Preval apareció, yo lo he leído, no he visto la televisión, la veo poco, pero bueno, lo he leído. Aparece con la camisa rota, aparece con los pantalones sucios, y él mismo dice que ha tenido que avanzar entre cadáveres para poder salir del Palacio Presidencial, que ha quedado en ruinas. A fecha del sábado de hoy, nadie sabe nada de este señor, pero nadie sabe nada de quién manda y quién deja de mandar. Cuando hay ese desastre a nivel organizativo, a nivel de autoridad, a nivel de esa pobreza a todos los niveles, pues entonces se está produciendo lo que se está produciendo. Nadie sabe ni los muertos que hay, no lo sabe nadie. ¿Quién los ha contado? Si no pueden ni contarlos. Entonces, lo que te estaba diciendo, si ese mismo terremoto se produce en Japón, la repercusión no es la misma. Es un país rico, Japón, es un país organizado, es un país con cultura, es un país con educación, es un país con sanidad, es un país que no es dependiente de nadie, es un país luchador, y hasta el punto que todo el mundo sabe que incluso las mismas normas de construcción de los edificios es de tal manera que puedan aguantar es de 7 y de 8 y de 9. En un terremoto de estos en Japón, pues se rompe una taza o se rompe un vaso, pero los edificios se mueven, pero no llegan a derrumbarse. ¿Por qué? Porque es un país rico. Es decir, la repercusión no es igual en un país pobre que en un país rico. Y esto empobrece, como tú muy bien has dicho, mucho más a ese país. Pero si empobrece a ese país, tiene que, y parece que iba a decir una burrada, tiene que enriquecer a la comunidad mundial en solidaridad. Tiene que enriquecernos en compartir esa angustia y esa agonía que de hecho a nivel particular, aunque sea en gestos, se está compartiendo. Lo bueno será o sería que realmente el 100% de esa solidaridad que se materializa en dólares, en euros, en dinero, ese 100% pueda llegar y llegue. ¿Por qué? Pues porque realmente allí, ¿quién ha tomado la autoridad? Allí no se sabe. ¿Por qué han salido a la calle los mismos haitianos con metralletas? Que yo creo que hasta los vivos le tienen envidia a los muertos. Pues para defenderse, porque cuando uno llega a esa pobreza tan extrema, cuando uno llega al hambre tan extremo, se organiza como se han organizado, pero a las malas. A las malas es saqueando, matando y no dejando, como me ha contado Ana antes de que yo no lo sabía, antes de ponernos los dos juntos a hablar, de esos bomberos que tuvieron que dejar a una criaturica que la estaban salvando y tuvieron que dejarla porque peligraba sus vidas. Eso es fruto, Milton, y perdóname, eso es fruto de la ignorancia, de la incultura, de la dependencia, de la pobreza paupérrima que se está sufriendo a todos los niveles. Te estaba escuchando muy atentamente. Yo viví en América Central durante unos cuantos años, en los años 60. Tuve oportunidad de estar 24 horas en Puerto Príncipe, en Haití, en el año 69, para disputar un partido de fútbol. Allí conocí a Jean-Claude Duvalier, con 19 años, hijo de Papá Doc Duvalier, el dictador en aquella época, que murió en el 71, y después quedó su hijo
como presidente, estuvo 15, 16 años y tuvo que huir del país. Yo la miseria, la ignorancia, la pobreza, reitero, en sanidad, intelectual, todo tipo de pobreza que yo puedo haber apreciado, ya no solamente en esas 24 horas en Haití, Juan, en El Salvador, donde más estuve, en Honduras, en Guatemala, todos los países del mismo centroamericano que íbamos a jugar partidos de fútbol, un poco un istmo separado de Centroamérica es Costa Rica, no dejando de ser también un país bastante pobre. Pero de todas maneras, aparte de la naturaleza, la gente me decepcionó. Entonces, sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando el otro día, medio picado, me decías, me trataste de iluso, de ilusionista como David Copperfield, sí. Y sin embargo tendrías que haber tratado también a la Madre Teresa de Calcuta o a Mahatma Gandhi de ilusos en la vida. Pero cuando uno ve actitudes de la gente que manda, cuando uno enciende un televisor, como lo hice yo ayer, y a los 10 minutos de mirar el telediario lo tuve que apagar, porque aquello destilaba sangre, aquello era algo que en nombre de la libertad de prensa, en nombre de la libertad de expresión, mostrar lo que está ocurriendo en Haití, palas levantando cadáveres en plena calle, el morbo que le sirven a la gente, eso me desilusiona, eso no me gusta, esa desilusión sobre todo intelectual. Algo me hablabas de un arzobispo acerca de la desilusión intelectual, contámelo. Bueno, con respecto a las imágenes que estamos viendo, claro, aquí depende, ¿no? Quien se ponga a hablar podrá decir una cosa o podrá decir otra. Ciertamente que esas imágenes son extraordinariamente atroces, pero para mover la solidaridad, la conciencia, la emocionalidad de cada persona que puede rascarse el bolsillo, que puede solidarizarse, si no ve esas imágenes, porque se lo cuenten, es muy difícil. Entonces no se sabe qué es mejor o qué es peor. Lo triste sería que, bueno, que nos quedáramos en el Pulitzer que le den a esa periodista porque ha cogido a una niña que estaban salvando y que eso empañe la realidad de esa situación. Eso sería lo triste. Pero para que el ser humano pueda solidarizarse tiene que ver, tiene que palpar, no solo tienen que contar. Y entonces esa es una de las maneras, aunque nos remueva las tripas, el estar viendo eso cuando uno está comiendo o cuando uno está en su casa sentado en el sillón. Y también lo triste sería, Milton, que uno llegue a desensibilizarse. Es decir, bueno, pues ahí están moviendo cadáveres con una excavadora, bueno, pues ya está, es así, ya lo he visto tantas veces, lo he visto en películas, lo he visto en otros terremotos, lo he visto en otras guerras, y bueno, eso es algo que ya forma parte de mi cultura televisiva, o informativa, o de medios de comunicación. Si uno llega a desensibilizarse, es que sí que ha llegado ya al colmo ya de la desfachatez humana, ¿no? Eso está claro. Y luego, unido a lo que me acabas de decir, bueno, yo he sido testigo también, como veo los medios de información, leo los periódicos, de lo que acabas de comentar. Efectivamente hay en la SER, hace unos 4 o 5 días, pues un obispo, Munilla, que lo acaban de nombrar obispo de San Sebastián, pues llegó a hacer unas afirmaciones que nos escandalizó, escandalosas. Los oídos nos dolieron de escucharlo así, pero no solamente a un católico o a otro obispo o a un cura, a cualquier persona humana que pudiera escuchar eso.
y el obispo llegó a decir que hay, lo voy a leer textualmente porque no son palabras mías, dice, hay males mayores que lo de Haití, dice, como nuestra situación espiritual, refiriéndose a España, refiriéndose a la situación actual de política incluso que hay en España. ¿De qué se está trabajando en política? Se está trabajando en dar libertad, en mayor respeto, en mayores derechos, y sin embargo él está preocupado por nuestra reserva espiritual de españoles y lo compara, o sea, tuvo la desfachatez, y lo digo yo creo pues como persona, como lo puede decir cualquiera, incluso puede decir lo contrario cualquiera, de la desfachatez de comparar que es peor nuestro problema o nuestra pobreza espiritual que lo que está pasando en Haití. Y entiéndase pobreza espiritual por lo que él entiende. Y él lo estaba asociando concretamente a esta nueva, no digo nueva porque es simplemente una ley del aborto que se quiere ampliar. Una ley que nos estamos dando los españoles. Y está incluso mezclando, que lo dijo así, cualquiera que fuera testigo lo oiría, que hay que negarle la comunión a Zapatero si es que quiere comulgar. Cuando él no es consciente, por lo visto, que él no es obispo de Zapatero y que Zapatero es su presidente del gobierno. O sea, no se ha enterado. Y entonces le dice a quien quiera escucharle, y precisamente en una cadena como la cadena SER, en donde, bueno, a priori, es decir, adelantándose, pues el tipo de oyentes que tiene la cadena SER, pues es un tipo de oyente más bien progresista, un tipo de oyentes más bien, bueno, pues con cierta cultura política de izquierdas. Eso no quiere decir que cualquiera la pueda escuchar, pero parece ser que el público que tiene, pues es un público progresista. Bueno, y es capaz de decir eso. Además, una persona que cuando es nombrado obispo de San Sebastián, se encuentra con un escrito firmado por el 77% de curas que están en contra de él, de la diócesis que él va a gobernar. Es decir, ¿qué autoridad? Yo creo que eso no es la Iglesia. Es una persona ultraconservadora y además es ejemplo, para mí, de lo que una persona extremista es capaz de pensar. O sea, que lo que él cree y su sentido de lo que es espiritual es más importante que ese desastre de miles y miles y miles de muertos que está pasando en Haití. Bueno, esto es propio de un extremismo. Luego hablamos del extremismo islámico, no sé qué diferencia hay entre este extremismo. El otro día también en la televisión, las 6, oí a un obispo decir que con esa mujer que aborta, cualquiera tiene derecho a hacer lo que quiera con ella. Es decir, estamos llegando a unos extremos, me refiero por parte de algún sector ultraconservador de la Iglesia, que es capaz de emitir juicios auténticas burradas y no pasa nada. Es decir, yo creo que la suerte que tenemos es que la Iglesia no son ellos, que la Iglesia es mucho más amplia, que la Iglesia hay una base de Iglesia y de personas cristianas, que incluso hasta socialistas cristianos, que son capaces de ir construyendo Iglesia a pesar de estas afirmaciones y a pesar de esta situación de ultraconservadurismo que no nos merecemos. Me refiero en el sentido de que vamos avanzando, de que yo creo que nos vamos respetando y de que independientemente de lo que puedan pensar alguna persona dentro de la jerarquía, pues el resto de Iglesia yo creo que estamos más a tono con la sociedad conforme vamos avanzando, y sí que estamos en sintonía y pensamos que este desastre, que esta aberración que ha pasado en Haití sí que nos afecta y es mucho más importante que lo que pueda pensar el señor obispo de San Sebastián, mucho más importante, y que España independiente y los españoles tenemos una madurez también espiritual me refiero de la persona, del espíritu, de la conciencia, de la madurez, de libertad, de saber lo que queremos, de lo que no queremos, del saber estar, de ser solidarios. Y yo creo que lo estamos demostrando, que yo creo que eso es mucho más importante que lo que pueda pensar este señor. Entonces ha sido algo desacertado en el que yo creo que la gran mayoría no nos vemos reflejados,
y yo creo que nos vemos reflejados en esa postura de solidaridad, aunque sea con 5, con 20, con 30 euros, que tenemos que hacerlo en esas ONGs, que ya sea Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, que sabemos que va a llegar, que sabemos que van a estar ahí, y ahí es donde tenemos que volcarnos, en esa parte de decir, yo estoy con este pueblo, porque si realmente estamos en un mundo globalizado, a mí me tiene que doler. Si no me duele lo que está pasando en Haití, es que realmente ni estamos en un mundo globalizado, y yo no tengo nada que ver con lo que es realmente la persona humana, que yo me gusta decir, porque aunque sea una tautología aparente, realmente está reflejando que la persona, si no es humana, si no está en sociedad, si no es solidaria, si no se ve en los demás, si no se apoya y a la misma vez apoya a los demás, desde luego no es persona y mucho menos humana. Entonces, ¿qué está? ¿Hemos cortado ya o qué? Sí. Estás cortando. Sí. Pero bueno, sí, vale. Nada, don Juan, vamos a seguir con el tema la próxima semana. Pero cuando terminemos con los pecados sociales, yo quiero que nosotros hablemos aquí de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, si tiene que tener límites o si no tiene que tener límites. Porque cuando me hablas, por ejemplo, y me decís de lo que están mostrando de Haití, sí, yo pienso que de pronto los edificios derrumbados, yo qué sé, mostrar todo lo que pasó desde el punto de vista, reitero, de lo que no tiene ese morbo de mostrar cadáveres hacinados por miles y por miles en las calles de Puerto Príncipe. De eso lo hablaremos entonces cuando hablemos de la libertad de prensa. Un minuto, ¿no me dejas? Sí. No quiero contestarte porque ya me has comentado que no quieres ahora dialogar en ese sentido. Yo creo que no hay que recrearse, pero hay que mostrarlo. Bueno, pero el paréntesis que quiero yo, si es un minuto solo, es sobre una realidad de mi instituto y lo que estamos hablando. Hay que ver la suerte tan tremenda, tan extraordinaria que tenemos en España, que tenemos los españoles, a pesar de Munilla, que hoy, precisamente, yo me he dedicado en el instituto a primero y a segundo de bachiller para hablarles de lo que es la estructura de la selectividad, la estructura de el futuro de formación académico y universitario a nuestros hijos, y le estábamos planificando y ayudando a planificar en la toma de decisiones ese futuro de persona formada, de persona educada, de persona con conocimiento, de persona que va a trabajar el plano cognitivo. Fíjate esto que extraordinario si nos comparamos con estas personas que se les ha acabado el futuro. Es decir, en el presente ya no pueden planificar futuro. Ellos tienen que planificar lo que voy a comer ahora, lo que voy a dar de comer a mi hijo, el buscar a mi marido, a mi mujer, a mis hijos que no sé dónde están. Fíjate qué gran diferencia. Nosotros tenemos que pagar, y lo digo en el sentido más hermoso de la palabra, pagar esta situación que tenemos de privilegio en el mundo, que en España estamos en una situación de privilegio, que nuestros hijos les estamos ayudando, estamos acompañándoles a planificar futuro, al lado de estos hijos que han muerto y que no tienen futuro. Yo creo que esto es algo para alegrarse, pero también para valorarlo y también para compartirlo. Entonces, en ese sentido, animo a quien sea capaz de que comparta lo poco que podamos tener, pues con estas hermanos, personas que están lejos en la distancia, pero tienen que estar tan cerca como puede estar un vecino o como puede estar una persona que nosotros podamos conocer. Yo voy a cerrar con una frase muy dura. Yo pienso que antes de morir, no solo en Haití, sino en muchos países centroamericanos y africanos, ya estaban muertos, ya no tenían futuro esos niños de esos países donde por sobre todas las cosas la naturaleza es tan cruenta con ellos. Nada más lamento cerrar con ese pensamiento tan duro nuestro programa de hoy, pero
Así es la vida. Hasta la semana que viene.